Bueno, quiero enviar un saludo a todos los estudiantes de este curso de Catequética Fundamental 1 en esta modalidad virtual. Yo soy el padre Fernán Hernández, soy su profesor del curso de Catequética Fundamental. Y bueno, me parece que es una alegría encontrarnos. Veo que somos poquitos los que estamos, pero bueno, seguro se van integrando los demás. Como decíamos la vez pasada, pueden ponerle en su audio en mute, en silencio, para que no entremos en sonidos y no se escuche nada extraño que esté pasando en sus casas o en sus lugares. Y entonces, pues les mando primero un saludo y primero quisiera consultar, antes de desarrollar un poquitito, muy breve, vamos a hacerlo, de desarrollar un poquitito lo que vamos a ver hoy. Quisiera consultarles cómo van, tienen alguna consulta, tienen alguna duda, cómo van con los trabajos, qué me pueden contar. Hermana, ¿por qué se ríe? ¿Qué pasó? Es que yo he estado buscando mucho el libro para compararlo con el otro, para hacer el cuadro comparativo. ¿Cuál libro? Es que usted nos da uno de Bogotá, que tiene su origen en Bogotá, que vamos a hacer el cuadro comparativo con uno que haga la renovación de la catequesis, pero que sea de nuestro país o de la diócesis. ¿Quién anda en moto? Creo que sí. Perdón, fui yo. Ok. Entonces, Cuéntame bien, mira, no entendí bien cómo es. usted nos encargó una tarea, la de, ay, déjeme, me acuerdo bien, Ajá. de hacer un cuadro Cuadro comparativo. comparativo. Ujú. Actividad 3.2. Sí, Ujú. y yo la verdad he estado buscando el libro para poderlo comparar porque es un poquito difícil. Y ¿Cuál nuestra libro? diócesis, es ¿Cuál que libro? el que pertenezca a nuestra diócesis, Ah, ya entiendo, sí, sí, sí. lo que usted nos Bueno, dice que lea. puede ser como dice en esa indicación, puede ser algún documento de su país, su diócesis, o sobre la renovación de la catequesis, ¿verdad? Ok, No, también, o sea, aunque no sea de nuestro país, puede ser. sí, puede ser, digamos, puede ser de tu país o de tu diócesis, de alguna otra diócesis, sobre Ok. la renovación de la catequesis, ¿verdad? O lo ideal sería que fuera de tu diócesis, si tienen, como dice ahí el documento, ¿ah? Como si tú Sí, lees ahí en actividad, las indicaciones dice, lea el documento, alegría, ok, discípulo misionero, si ya lo tienen, sí. consulte algún documento de su país o diócesis, etcétera, sobre la renovación de la catequesis, realice un cuadro comparativo donde se identifiquen los centros comunes y se comenten las diferencias, ¿ya? Ujú. Sí, Estamos. sí, nada más que era, bueno, me puse muy nerviosa porque comencé a buscar en la biblioteca de la casa, así como que de la diócesis, y son, la diócesis de Saltillo produce más como temas, como temarios para el catequista que Entiendo, para, que claro, entiendo. como esta parte de la renovación. Claro, pero tal vez a nivel de México, creo que hay un documento en México, ¿verdad? Sobre la catequesis y creo que hay unas líneas, hay bastante material. Ujú. O tal vez Sí, los obispos de una zona, como tú veas. Ujú. sí, ¿Está bien? estaba buscando, sí. Listo. Muy ¿Alguien bien. tiene alguna otra consulta? Yo también tuve el mismo problema al Dime, inicio. padre, Soy padre de familia, ¿eh? de familia, sí, sí, ya sé que eres padre de familia. Este, Cuéntame. también yo al inicio tuve la misma problemática porque en sí yo no hay un documento así como comparativo para poderlo hacer. Me comuniqué con la tutora, Ujú. ella me dijo que buscara algo sobre renovación catequética y yo lo hice sobre la Arquidiócesis Primada de México, que había un Ok, documento pues de algo ya realizado, y el documento del CELAM es como la proyección de cómo se debe hacer la catequesis. a nivel mundial, a nivel americano, claro. La Sí, idea es entonces, comparar lo que hice se el propone análisis a nivel global con lo particular. Ujú. dice lo comparativo en lo que es, en lo que Juan se de encuentra. Dios, tú eres mexicano. Sí, sí, de Ah, aquí ok, de la diócesis sí, de sí. ¿De qué dios es? Autlán, Autlán, ok. Autlán, Jalisco, cerquitas de Guadalajara. Ah, muy Pertenecemos a la bien. arquidiócesis de Guadalajara. Sí, he conocido varios estudiantes de ahí, de Autlán. Ujú. Ah, Bien, sí, exacto, esa es la idea, esa es la idea, como lo dicen las indicaciones, ¿ok? Algún documento que la idea es que ustedes vean a ver si lo que se está diciendo a nivel mundial, de alguna manera, en qué sentido está bajando a nivel particular. Ujú. Estamos. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas?
¿sí? ¿Cómo van con la lectura del libro? Con las distintas partes de la lectura del libro que les corresponde. Bien, Gracias a Dios, bien. muy bien, excelente. Yo sí tengo, padrecito, una consulta, pero no sé si voy muy adelante Cuénteme. con lo del ensayo. Del proyecto final. Exactamente. Ok. Tema libre de lo que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas, o es un tema específico. El proyecto integrador, vea, ahí están las indicaciones. Ahora hay que hacer los términos del glosario que aparecen ahí, ¿verdad? Ajá. Misión, evangelización, catequesis, organizador. O sea, el glosario aquí lo completando, y este último me parece el glosario, y es una investigación, ¿verdad? No es un tema libre, es más o menos, es como digamos, de todo lo que hemos visto, la precisión sobre la Ok. disciplina catequética. Ahí lo dice en el punto 2.1. Es un ensayo muy sencillo donde usted tiene portada, introducción, desarrollo y conclusión de 10 páginas a 15 páginas, donde usted explica qué es la catequética, cuál es su historia, su identidad, su objeto formal, material, la cientificidad, la definición, la comprensión de catequética, los campos de investigación, sus fuentes, sobre todo evidenciando la propia comprensión que usted asumió de catequética y sus intereses al estudiar esta ciencia. ¿Verdad? Ahí en el punto 2.1, en el 2.1 explica con detalle eso. O sea, Ok. es un ensayo sobre la catequética. ¿Ok? Así como, Ok, es como el listo. condensado de todo lo que ustedes han aprendido en este curso sobre la catequética. Ok, Miriam. Claro. Entonces, hay una cosa importante en nuestro curso y en todos los cursos que se van a tener en ISCA, que es que tienen que seguir al pie de la letra las indicaciones, ¿verdad? Si ustedes leen las indicaciones, si ustedes van a la 4ª semana y buscan proyecto integrador, ahí vienen claramente las indicaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden encontrar ahí, pueden investigar en internet qué dicen otros autores sobre catequética, ¿verdad? ¿Qué entendieron ustedes? Sobre todo la asimilación de ustedes de lo que es la catequética en el curso. ¿Está bien? ¿Vamos? ¿Todos? ¿Sí? Gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien. Pasando a un poquito muy breve, porque creo que en la presentación ustedes pueden ver todo esto. Voy a mostrarles. Ujú. Vamos a ver cómo puedo hacer aquí. Ok. Vamos a mostrarles. Ok. Creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Alguien me diga si sí o no. Ok. Sí, Sí, señor. padre. Sí, sí se Sí, ve. ok. Bien, estamos entonces en la 3ª semana y la idea es esta, muy breve, porque aquí ustedes pueden encontrar todo el material. Yo solo voy a hacer una introducción de unos minutos haciendo esta parte, el acercamiento, cómo se acerca la catequética a la catequesis, o sea, cómo estudia la catequética a la catequesis, sobre todo entendiendo que la catequesis, como hemos dicho, es el objeto de estudio de la catequética, y como yo he dicho, no es un estudio, como ya lo hemos visto al principio, en el primer video, no es un estudio solo, digamos, de índole así como de la parroquia, no, es un estudio científico. ¿Cuál es la metodología catequética de los interlocutores, los contenidos y sobre todo una cosa que es importante, la formación? Hemos dicho que la catequética es la ciencia de la catequesis, ¿verdad? No es la catequesis en sí misma. Pues yo sé que muchos de ustedes son catequistas, formadores y han estado involucrados a la parroquia y por eso se han acercado al estudio de la catequética, pero ahora tienen que comprender que estamos subiendo un nivel, no es un nivel de grado, sino un nivel de reflexión. O sea, la reflexión catequética es una reflexión de talante profundamente científico, como lo hemos dicho. Una reflexión metódica, sistemática, orgánica, de la práctica catequística. Es decir, nosotros estudiamos la práctica de la catequesis, ¿verdad? Y siempre es un estudio crítico y siempre en el esfuerzo de hacer mejor la catequesis. Siempre, ¿no? Todo lo que se investiga, es siempre para buscar solución a los problemas, ¿verdad? El padre Eliech, que tanto he hablado ya de él, nosotros, habla de que la catequesis es un plano de reflexión, de sistematización
donde la catequesis encuentra su justificación, ¿verdad? Ahí la presentación de sus contenidos, las relaciones iniciativas, es decir, los catequistas ejercen la catequesis, pero quienes van renovando la catequesis en su parte epistemológica, metodológica, los que hacen la reflexión de la catequesis, ¿ok? Eso es importante tenerlo presente porque esto nos da pie a entender qué es lo que estamos haciendo. Es decir, a ver, si me siguen el discurso, que es muy importante, es la catequética consiste en no separar, dice Jacques Odinet, esto es un texto de Jacques Odinet, que es un famoso catequeta francés, en no separar el estudio del objeto de la fe, que la fides que, de las consideraciones de enunciación de condiciones, de transmisión y apropiación. Si alguno ya ha tenido alguna experiencia de reflexión teológica, entiende lo que estoy diciendo. Si alguno no ha tenido, yo hago la introducción. Normalmente la teología, cuando habla del acto de la fe, habla de dos componentes, la fides qua, la fides que y la fides qua. ¿Ok? ¿A qué hacen referencia esas palabras en latín? Hacen referencias al contenido de la fe y a la manera en que uno cree, ¿verdad? La fe no es solo el contenido, las verdades de fe, sino también implica sentimiento, implica volición, voluntad, implica libertad, implica pasión, implica respuesta. Es decir, la fe tiene, el acto de la fe tiene esos dos componentes. La fides que es el contenido, el qué, ¿verdad? Y la fides qua, que es la manera en que uno cree. Entonces, la catequética tiene como originalidad saber articular estos dos elementos. O sea, no es solo nos preocupamos por cómo se presenta el mensaje, sino cuál es el método, cuáles son las estrategias, cuál es la pedagogía, cuál es la dinámica, cuál es la estructura. Es decir, es un discurso integrador, global, orgánico, de todo el acto de la catequesis. ¿Verdad? Entonces es interesante tener eso. Si no tiene una pregunta, me la puede ir haciendo, ¿no? Sobre todo si se hay alguna duda en cuanto a eso, que sé que puede ser que este discurso empiece a ser ya un poco más profundo, ¿verdad? A la reflexión que normalmente hacemos. Entonces, es interesante porque poner en correlación, es decir, en relación y poner en sintonía la fides que y la fides qua. ¿Qué estoy diciendo? Poner en sintonía las condiciones de creer con lo que uno cree, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entonces ya la catequesis no es solo la enunciación o la comunicación o la explicación de un contenido, sino que implica todos los elementos integradores del acto de la fe, ¿verdad? Entonces, ven qué interesante, porque más adelante, ya en otro curso, veremos algunas concepciones más modernas del acto de la fe. Esta concepción es la concepción más clásica o más convergente actualmente. Entonces, interesante, porque entonces esta reflexión catequética ya nos dice por dónde va. Nosotros nos acercamos a la catequesis no solo con el interés de los contenidos. A mí me llama la atención, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho cambiar el paradigma. No sé si ustedes vieron la lectura de la misa un día de estos. Somos de cabeza dura, así claro, muchísimo, de cabeza muy dura y nos cuesta mucho cambiar la manera de ver la catequesis, ¿verdad? Todavía en nuestros países tenemos un montón de agentes, sacerdotes, religiosas, obispos, laicos, padres de familia, catequizandos, que miran la catequesis desde otra perspectiva. Ve que interesante porque la catequética nos pone en una focalización adecuada de lo que es la catequesis, su naturaleza, sus tareas, sus medios, sus subsidios, su lenguaje. Es decir, sin esta reflexión, la catequesis está a la deriva, a la deriva. La catequesis requiere de un ejercicio serio, científico, disciplinar, ¿verdad? De un ejercicio metódico, epistemológico, para poder responder a lo que la iglesia quiere de ella. ¿Ok? Entonces, esta sintonía entre fides que es todo el contenido, las verdades de fe que creemos, y fides qua, que son las condiciones en las que uno cree esas verdades, esta sintonía es lo propio de la reflexión catequética. ¿Ok? Entonces, como dice Jacques Odinet, sería la articulación del saber y del saber hacer, lo que a nuestro parecer constituye la originalidad. Reflexión catequética, genial esto que dice, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, vean qué interesante, estamos articulando el saber, es decir, el contenido, la fides que, con el saber hacer, la fides qua, es decir, estos dos elementos. Y articulando estos dos elementos, ahí está la originalidad de la reflexión catequética. No nos preocupamos solo por el contenido, sino por toda la integralidad del acto del creer.
las condiciones, los sentimientos, las posibilidades, las disposiciones, o la organización, los itinerarios. Es decir, es un asunto profundamente significativo. Entonces, estamos diciendo, como ya habíamos visto en la primera semana y la semana anterior, no es un discurso solo teológico, no es un discurso solo educativo, es un discurso también comunicativo, es decir, es un discurso integral, la comunicación de la fe. Entonces, eso es interesante porque se vincula también con la realidad. ¿Cómo se acerca la catequesis a la catequética y cómo se acerca la catequética a la catequesis? Eso es interesante, ¿verdad? De manera que la reflexión catequética tenga una perspectiva profundamente disciplinar. Bien, en cuanto a la metodología, ustedes pueden leer el Directorio General de la Catequesis, el número 143, que aquí cito, que habla de una metodología catequética que está en torno a la pedagogía divina, a la manera en que Dios se ha revelado, a la manera en que Dios ha realizado la historia de la salvación, tomando en cuenta sus principios, sus características, ¿verdad? La metodología, como dice aquí, tiene un montón de elementos importantes, sobre todo, como hemos visto, es una metodología que nace de la pedagogía de Dios, de la manera en que Dios se realiza. Ahorita a nuestro nivel, no vamos a entrar en el inicio de su curso, de su proceso de formación, no vamos a entrar en detalles de este tipo, pero más adelante van a profundizar en algo esencial, que es la pedagogía de Dios. ¿Cómo la pedagogía de Dios? ¿Cómo se organiza? Y cómo la iglesia ejercita esa pedagogía de Dios, que se desarrolla una pedagogía de la fe, que en catequesis llamamos pedagogía catequética. ¿Ok? Entonces, todos los elementos. El directorio, por ejemplo, de la catequesis al 143, que he citado, al 144, habla de la catequesis, que habla, por tanto, que es por tanto pedagogía en acto de la fe. ¿Ven? Eso es la catequesis. La catequesis es la realización concreta de la pedagogía de Dios, ¿verdad? La perspectiva teológica de la revelación se llama pedagogía de Dios. La perspectiva catequética de la revelación se llama pedagogía de la fe o pedagogía catequística, ¿verdad? Entonces, es interesante porque está toda enmarcada en el diálogo, es decir, cuáles serían los componentes de esta metodología catequética. Eso es lo que vamos a ir viendo. Yo voy pasando porque ustedes tienen la presentación y esto es nada más cuestión de leerlo. Pero vamos a ir viendo, como ya lo habíamos visto la vez pasada, de que el corazón de toda la pedagogía divina y que se desarrolla en la pedagogía de la fe, de la catequesis, concretamente consiste en esa fidelidad a Dios y fidelidad al ser humano, a la persona. Ve aquí interesante porque cuando mucha gente entiende fidelidad a Dios, piensa que es una fidelidad de carácter doctrinal, una fidelidad de carácter de contenido. Algunos se están diciendo, el padre la tiene contra el contenido. No, o el mensaje, no la tengo contra eso. No sé si se entiende la expresión allá en México, en otro país. Es decir, no tengo un problema con eso. Así es. Ser fiel a Dios es también ser fiel al mensaje de la salvación. Pero no solo eso. Es ser fiel a su estilo, a sus modos, a sus maneras, a sus lenguajes, a los ritmos, a los tiempos. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, es ser fiel a algo más que simplemente que el mensaje que se transmite, ¿verdad? Es ser fiel también de manera especial a la pedagogía, que es algo mucho más grande que solo el mensaje, ¿ok? Entonces, cuando vamos descubriendo esto, encontramos al centro lo que se llama el acto catequético. Atención que esto es vital para un catequeta, ¿verdad? Estamos tratando de que ustedes lleguen a tener una formación para ser catequetas. Eso es lo que están haciendo ustedes aquí. Si alguno no se había dado cuenta, esa es la formación que estamos ofreciendo. Queremos que ustedes lleguen a ser gente que trabaje estudiando la catequesis, para que el ejercicio de sus esfuerzos sea renovar la catequesis con la reflexión catequética. Bien, toda la acción de la catequética, toda la reflexión catequética está en torno al acto catequético. Pero usted va a encontrar desde hoy en adelante mucha información. Vamos a hablar constantemente, es el corazón, ¿verdad? La reflexión catequética, cómo estructurar qué cosa es, cómo se desarrolla, cómo repensarlo, cómo organizarlo, porque el acto catequético, como he dicho, toca lo esencial y lo constitutivo de lo que es la reflexión catequética, lo que es la catequesis. André Faucon, que es un catequeta francés, en el texto de Faire résonner la parole, hacer resonar la palabra, y es un texto sobre cómo se hace la práctica catequética, define, da una excelente, creo que es la mejor definición que he encontrado yo sobre acto catequético. Dice, el acto catequético se define como el ejercicio
siempre original de una competencia global, en cuanto a una situación determinada, con el fin de despertar a la fe, iniciar en ella y profundizarla. Esta competencia global y compleja es considerada como la habilidad, la aplicación en distintas habilidades. Es decir, el acto catequético es el corazón sobre el que se centra la reflexión catequética. Ustedes pueden leer, voy a ir rápido porque aquí esto ya está puesto, cuáles son los componentes del acto catequético: la experiencia humana, la experiencia de fe y la respuesta de fe, como ustedes muy bien lo saben, y todos los componentes que esto implica. Tal vez el elemento más importante que yo podría aportar en la novedad es este. Hay que poner los elementos y componentes del acto catequético en sintonía. El padre Paul Tillich insiste en sintonía. Elementos en sintonía. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esos elementos hay que ponerlos en relación. Ok, aquí hay un diagrama de esto, que es lo que yo quería presentar hoy, del acto catequético. Consiste en que la experiencia humana, la experiencia de fe y la respuesta de fe estén en relación. Esto estructura toda la reflexión catequética. Bien, el resto que ustedes ven aquí en la presentación, que les invito a que lo vean, es una cuestión de leerlo, ¿verdad? Porque ya es una cosa muy, muy sencilla. Cómo es el asunto de los interlocutores, ¿verdad? Hay que ver el contexto, la persona, cómo es el qué de la catequesis. Es una profundización del querigma, por ejemplo, como dice Enzo Biemi. ¿Cuál es todo el desarrollo de los criterios de propagación del mensaje? Yo les pido que lo lean para que lo puedan comprender. Es muy sencillo y creo que es una cuestión nada más de lectura. Bien, he vuelto por acá. ¿Hay alguna consulta de lo que he dicho? Obviamente que en el texto de Emilio Álvarez se habla del acto catequético una perspectiva más simple, o por lo menos más inicial. Es bueno que lo vayan leyendo, lo que van leyendo lo van a encontrar, pero la perspectiva que les he ofrecido es una perspectiva bastante moderna y que me parece muy importante para empezar a ejercitar una reflexión de ese talante catequético. ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto? ¿Todos bien? Padre, yo soy Sí. bien preocupona, perdón. Ujú. Es que, por ejemplo, en la síntesis de los capítulos 5 y 6 del Ujú. Catequesis Evangelizadora, Sí. me confundí un poquito. Es que la síntesis se supone que es como el resumen del resumen, ¿verdad? El resumen, ya. Se podría decir así. El resumen de lo que has leído. Sí, Ujú. pero es Sí, diferente a un resumen. El resumen puede ser más extenso que sí, la sí, síntesis. ahí dice escena 3.1, imagino que es la indicación, dice muy bien. Lea los capítulos 5 y 6 de Catecismo Evangelizador. Elabore una síntesis del contenido que presenta esos capítulos. Se puede hacer un mapa conceptual, puede hacer un resumen de ideas, como usted quiera. Dame ahí. Ah, ok. Entonces no es así como que el... Ujú, Es que yo cuando lo leí ujú. le entendí eso de... Por eso, insisto, sigan las indicaciones. La idea era hablar ahorita del tema, pero no importa. Sigan las indicaciones como dicen ahí. Ahí dice una síntesis del contenido. Entonces usted Ah, hace un resumen, puede hacer un mapa conceptual, puede hacer una ficha, lo que ustedes quieran, que resume lo que ustedes... O sea, lo importante es que ver que ustedes comprendieron y asimilaron lo que leyeron. ¿Estamos? ok. Es que yo entendía por síntesis como un formato tal cual, o sea, la síntesis para mí era como un texto seguido, seguido, seguido. No Como, no, tanto. una síntesis se puede hacer de distintas maneras. Ujú. Ah, Tiene ok. distintos formatos, ¿ok? Ah, ok, perdón. Es que esa era mi duda Listo. porque ¿Hay alguna sí. otra consulta, hermanos? Quedo atento a cualquier consulta, cualquier duda. La invitación a poner sus actividades, no he empezado a calificarlas porque faltan muchos estudiantes de poner sus actividades. Si alguno se ha atrasado o algo, escríbame para ver cómo solucionamos. Lo que necesiten, estamos para servirles. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra consulta? Si no, vamos a ir haciendo la conclusión. Si ustedes notaron, el curso va llevando a darse cuenta de la importancia de la catequética, ¿verdad? Porque ese es el trabajo del proyecto integrador final.
Buenas, padre. Yo creo que mucho de lo que nos comenta hoy trae soporte de lo que nos comentó la sesión pasada, ¿sí? Que nos esclarece muchísimo, donde la verdad sí tuvimos un choque conceptual en cuanto a los modos de la catequesis como tal. Ay, se me fue. Padre Froilán, más que se nos salió. Se le fue la señal, parece. Espera un ratito. Mientras comentemos tareas, porque no nos deja mandar mensajes privados. ¿Por qué no nos deja mandar mensajes privados entre nosotros? Dice el padre Froilán que se le apagó la computadora. No, sí está para mí. Hay que esperar que reinicie. Sí, que se le apagó la computadora porque parece que está mala. A ver si puede entrar entonces y no trae virus. También cuando son viejitas se apagan. Sí. No, dice que cualquier cosa que le hagan las consultas por el chat de la misma página. Ok. Y que él apenas vuelva a recuperar la computadora, que con mucho gusto se la rende. Estamos... Sí, que cualquier consulta o duda que le escriban, dice. Que le escriban al chat y que con mucho gusto le responde los mensajes. Que feliz noche y que Dios los bendiga. ¿Te parece que ya cerró la sesión? Y dijo, de 9:30 a 10:15 y adiós. ¿Verdad que sí? Sí. Nos dejó. Pues, buenas noches, pues. Bueno, buenas noches. Buenas noches, descansen. Dios les acompañe. Todo lo que estoy diciendo es que el crédito del aterrizaje del avión sobre el cielo tiene los mecanismos delante, por eso aquello que tan sólido no puede creer. No. Otros factores. Es lo que le falla. You are currently the only person in this conference.